tardes, bienvenidos a nuestra capacitación ministerial de los que quieren dar la vida. Nosotros hemos propuesto en esta enseñanza hablar del cuerpo, el alma y el espíritu de la escritura. Por ejemplo, en una manzana, ¿qué forma tiene la manzana, estimadísima Marcela? Sí, es una forma ovalada. Otra forma, ¿qué forma? Corazón. Tiene forma como corazonada. Muy bien, ¿qué forma tiene, Diana? Redonda. Sí, es una forma circular, redonda, acorazonada. ¿De qué color es la manzana? Negra con blanco. No, estoy molestando. Claro que sí. La manzana, el color de la manzana es roja o verde, tiene varias pintas entre roja y amarilla, hay todas las variedades de color. Eso estaría hablando de la forma. Ahora vamos a hablar un poco de la sustancia. ¿Qué textura tiene la manzana? Julián. La textura es líquida. ¿Líquida? No, No la manzana postobón, no. La manzana o el fruto de la manzana. para mí sí. La textura. Ok, fíjense una cosa. En cuanto al alma, empiezan a involucrarse unos aspectos que son subjetivos. Hablando de la sustancia de la manzana, por ejemplo, Juli me dice, para mí es líquido. Ahora, había que entender qué es para Juliana ese líquido del que está hablando. Muy bien, vamos a dejar ahí, pero para ella es líquido. ¿Cómo es la textura de la manzana, Lili? Para ti. Si uno la ve por fuera es lisa. Sí, o sea, Bueno, es lisa, por fuera es lisa, muy bien, es como suave, lisa, pulida, ¿sí? Y por dentro, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay dos elementos que ya están pero que cada una tiene razón. Juliana dice líquida, muerda una manzana y ya que realmente le sale todo el líquido. Pero también su textura es como arenosa. Cuando uno mira, uno no podía decir, por ejemplo, la textura de una naranja es arenosa. Bueno, no está comiendo naranja, viejo, está comiendo manzana, se equivocó. No es arenosa, es una textura como arenosa, ¿sí? Es más, entre más mala sea la manzana, más arenosa es. Esa es una característica de las manzanas, que están como medio chimpis, son muy arenosas, yo creo que como que no puede. Entre más fresca sea o mejor, es más, voy a colocar entre comillas líquida, porque aunque es correcto lo que quiere decir Juliana, la descripción no es tan precisa, ¿sí? Entonces, muy bien, eso es estamos hablando de la sustancia. Otra cosa, ¿qué olor tiene la manzana? ¿A qué huele la manzana? ¿Cómo hace la manzana? Verás, es un olor dulce. ¿Qué olor tiene la manzana, mi estimado? Agridulce. Agria y dulce, es un sabor agridulce, ¿sí? Un sabor agridulce. ¿Qué sabor tiene la manzana, Lucerito? también Es un sabor como acidito, dulcecita. Ok, agridulce como eso. ¿Alguien tiene otra referencia al sabor de la manzana? ¿A qué sabe la manzana? Azucarada. O azucarada, tiene un olor aromático, afrutado, suave, ¿sí? Con tendencias a sándalos y maderas. Te vas de carreta. Bueno, sigue Vicky, sí, aquí está tomado. Siéntate al lado para que lo controles. Bueno, eso es en cuanto a la sustancia de la manzana. Ahora vamos a hablar del espíritu de la manzana. La pregunta, ¿para qué sirve la manzana? ¿Para qué sirve la manzana? Entonces dice Esteban, en primer lugar, para comer. Una manzana calma el hambre, ¿sí? Y es verdad, no sé si ustedes han visto que la gente que viaja lleva manzanas, porque una manzana come rápido, muy práctica de comer, y ya. Entonces, para calmar el hambre, perfecto. Otra cosa, ¿para qué sirve la manzana? ¿Alguien sabe? para el mareo. Para el mareo.
Tiene vitaminas, ¿qué vitaminas tendrá? Para dormir. Vitamina C. Tiene vitamina C para la gripa. Para endurecer el estómago cuando una persona tiene asociar. Para endurecer el estómago. Pregunta, ¿eso podría verse a simple vista que una manzana sirve para endurecer el estómago? No, pregunta. No, eso es algo que se difiere ya por la experiencia y por el uso. ¿Sí? Entonces, ya uno podría empezar a hablar y que la manzana es una cosa así. ¿De qué simboliza la manzana, Esteban? No Esteban, sino Juanes. ¿Qué simboliza? Una marca. Una marca, por ejemplo, ¿sí? Que va a quebrar por haberse podido quebrar con los chinos, van a quebrar los gringos. Por dicho, este es el rompimiento de la nueva era. Bienvenidos a la tecnología 5G que les causará cáncer y locura. Bueno, es una marca. ¿Qué más simboliza la manzana, mi estimado Osvaldo? No. Luis Jairo. Luis Jairo. ¿Qué simboliza? Sí, para ti Para o mí, no. bíblicamente el pecado. Bueno, para Luis Jairo es el pecado. ¿Sí? Porque está asociado con el huerto del Edén. Bueno, ¿qué simboliza la manzana, Paola? ¿Para ti la asocias a algún símbolo? ¿Ustedes por qué creen que asocian la manzana con el pecado del Edén? ¿Cómo es tu nombre? No, Karina. Karina, por La favor. manzana también la ven como la fruta más elegancia. Es una fruta de Exacto, elegancia. entre las frutas, la Sí, fruta más elegante. sí, si uno regala, por ejemplo, una guayaba, como No, pero una manzana, sí, es verdad. Manzana, en los arreglos florales, por ejemplo, una manzana, no voy a poner una papaya y bueno, sí, ¿qué simboliza? Para alguien tiene otro símbolo. ¿Por qué? Bueno, yo voy a preguntar, ¿por qué simbolizan, ¿saben por qué simbolizan la manzana con el pecado del jardín del Edén? No es una manzana, la asocia, yo digo, ojo mis palabras, yo dije la asocia, ¿sabe por qué la asocia con el jardín del Edén? ¿Alguien sabe algún mito de la manzana? Bueno, la manzana de la discordia, ¿han escuchado eso? Es la manzana de la discordia, ¿por qué? Porque una vez 3 mujeres empezaron a disputar quién era la más bella. Y la que fuera la más bella se fue a comer la manzana. No me acuerdo quiénes eran, era Helena de Troya, creo, Juno y Atenea, creo que era. Y entonces, cuando vienen, le dicen a un dios, a un semidios que escogiera, imagine. Eso es lo peor, ¿sí? Cuando la esposa le pregunta a uno, dime, ¿estoy gorda? No caiga en la trampa. Eso no se contesta jamás. Uno dice, estás linda, mi amor. Estás linda. Nunca le diga. ¿Sí? Si usted le responde la pregunta, cayó en la trampa. Entonces a él le preguntaron, ¿quién de las 3 es la más linda? Creo que él escogió a Helena de Troya, no estoy mal si era Polos, y entonces las otras 2 se pusieron furiosísimas. Y Atenas emprendió la guerra contra Troya, se fue y levantó a los ejércitos, instigó ahí en la mente de los hombres, y fue lo que hizo hacer la guerra de Troya. Todo por una bendita manzana. Entonces la manzana de la discordia. Pero además quedó asociada también a la pasión. Entonces por eso la manzana es asociada con el huerto del Edén, por la discordia y por la pasión, no porque el texto bíblico lo diga. Estamos hablando del espíritu de algo que para nosotros era tan una manzana, ¿sí? Una manzana. ¿Sí? Para alguien podía traerle un recuerdo personal. Por ejemplo, el día que nació mi primer hijo, mi mamá me trajo una canasta de manzanas, entonces ya tiene para él un significado especial. O cuando chiquito, mi mamá me preparaba compota de manzana, entonces para él tiene un significado especial. O cuando nosotros nos volvimos novios, nos tomamos vino de manzana. Pero, entonces sí, fíjense que en un tiempo en Colombia, Navidad era asociada con vino de manzana, era el vino más barato, y entonces le regalaron a una estrellita ahí de cariñoso, que era un carabimundo ahí, bueno. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que vamos a tratar de aprender a distinguir en el texto bíblico. Buenas tardes para todos. Bueno, la idea es como, antes de entrar en el tema, entonces vamos a responder 2 preguntas
solamente tienen opción de opinar una persona por cada pregunta y el resto se lo contestan en su corazón. Personal, sí, porque si no nos demoramos demasiado. Bueno, lo primero es, ustedes se han preguntado qué pasa en el cerebro cuando uno piensa. Ya, una sola persona que levante la mano y responda. Ay, pero pues lo que se le ocurran. Yo le digo al pastor, es que no le digan, no es que él no contó todo lo que yo le dije la otra vez. No es que yo no le diga, no, sino todo es válido. Yo le digo, o sea, todo es válido, coman todo, y ahí el texto bíblico va diciendo esto sí, esto sí. A ver, Lucerito, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno piensa? La loca de la casa está suelta. Es lo que a mí se me viene, lo primero que... La loca de la casa sí, está suelta. Ajá. No me gusta pensar mucho. No le gusta pensar, No, porque me demoro para decidir. Ajá, perfecto. Bueno, imagínense que dicen los expertos que cuando nosotros pensamos hay unas redes neuronales que se activan en el cerebro. Dicen ellos que cuando nosotros imaginamos hay 11 áreas del cerebro que muestran niveles diferenciales de actividad. O sea, que es una cosa súper compleja, es una cosa increíble la manera como se comporta el cerebro cuando el ser humano piensa, cuando se imagina. El pensamiento lo consideran ellos que es un proceso cognitivo superior porque permite generar representaciones que uno percibe con la mente, así uno no tenga los objetos en el entorno. Por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes, piensen en un limón, partieron el limón, le echaron un poquito de sal, ¿qué pasa? Se alcanza la boca de salivar, ¿cierto? Ellos consideran que cuando yo me imagino las cosas, las redes cerebrales que se activan son muy similares a cuando yo las veo. Es el poder de la imaginación, son demasiado iguales. Entonces, la importancia es eso, o sea, cuando nosotros nos esforzamos en pensar, cuando nosotros hacemos como ese ejercicio, es poder pensar en eso, o sea, que hay unas redes neuronales. Vean que estaba leyendo algo que me pareció hermoso, y decía que el cerebro es el mayor centro de control del sistema nervioso, pero que él con el corazón no, o sea, son inseparables, no puede estar el uno sin el otro. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Decía que cuando la gente se vuelve adicta a las drogas, las áreas cerebrales que se activan son las mismas que se activan cuando la persona está enamorada. O sea, la producción de endorfinas, dopaminas, serotoninas, es lo mismo cuando... Y cuando la persona ora, impresionante. Sí, a mí eso me pareció tan hermoso. Alguna vez un profesor que yo tuve, él decía algo que me pareció siempre genial, y él decía, todas las conductas de carácter adictivo, el origen es carácter afectivo. No busquen más. Y él decía, por eso ustedes no le pueden decir al adicto, hey, ayúdense. Le decían, no se puede ayudar porque la voluntad ha sido llevada cautivo. Es como el valor del pensamiento, el valor, el ejercicio que nosotros cuando leemos se produce eso. Porque si ustedes ven los niños y los llaman, están mirando televisión y la televisión idiotiza. Entonces, ¿qué tal cosa? Y ellos están absortos porque les entregan el video, les entregan el audio y pues cerebralmente el ejercicio no es tan grande. Pero cuando nosotros leemos, producimos la imaginación, que es el estado cognitivo que ellos dicen, es un proceso cognitivo superior que obliga a la mente a hacer esas representaciones. Por eso yo siento que es perfecto eso, cuando nosotros miramos el texto y cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué me está diciendo el texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y yo comienzo a pensar, ¿para qué escribieron este texto que me llega a las manos? O sea, ¿quién es el emisor del texto? Cuando yo empiezo a pensar, el cerebro se comporta de una manera totalmente diferente a cuando no lo hago. Por eso ellos dicen también que, por ejemplo, los excombatientes, los cerebros se comportan de manera totalmente diferente a la manera como ellos procesan las emociones. Si ve que hay gente que es totalmente cerebral y son fríos, son frívolos y son hartos en harta parte,
Pero el que es solo corazón también es tonto. También es harto. Y también es harto. En alta parte. En alta parte. No, sí, es que yo siento que los dos en cada lado es feo. Hay que buscar la media, hay que buscar un punto de equilibrio. Me pareció genial que decía, y que el uno no podía vivir sin el otro, decía, el corazón le manda sangre por las venas al cerebro y el cerebro le devuelve por redes neuronales, o sea, por los nervios, le vuelve, le da reflejos, le da movimientos. Sí, yo decía, es increíble, no pueden estar solos, no pueden estar el uno sin el otro. Pero, y es eso, yo digo, si le ponemos cabeza y le ponemos corazón a los textos bíblicos, pues wow, vamos a sacar, o sea, lo que Dios quiere, se cumple el propósito por el cual esos textos están en nuestras manos. ¿Listo? Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cómo me estoy acercando a la Biblia? A ver, alguien que me diga cómo se acerca a la palabra. Pues yo aprendí hace un tiempo y así enseñaba yo cuando estoy leyendo a imaginarme la película de lo que estoy leyendo. Entonces, esa es la forma como la entiendo. A veces me toca volver a leer porque de pronto algo sucede en el ambiente y como que me desconecto, entonces vuelvo y digo no. Entonces hago nuevamente el recorrido de la película en mi cabeza. Sí. Es digamos como la forma que me... Cuando nosotros entendemos que el acercarme a la palabra de Dios es una tarea totalmente espiritual, y si yo produzco esa devoción, si produzco ese cuidado de que la voy a leer porque la voy a creer, o sea, porque en esa palabra está la vida mía. Cuando yo la tomo no como un texto normal, no como un texto de historia, no como otro, o sea, cuando yo entiendo, ahí en la palabra está el tesoro, y que yo sé que si está el tesoro, a mí me gusta la expresión de Mateo, cuando le dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello. Entonces la pregunta es, cuando la leemos, ¿produce eso? Porque si no produce el gozo, no estamos buscando el tesoro. Estamos buscando otras cosas, pero no buscamos el tesoro. Porque dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y viene y compra el terreno, porque ahí está el tesoro. Entonces, como la señal de poder pensar si realmente cuando yo la leo está produciendo gozo, porque si no produce el efecto por el cual ella se escribió. Miren, yo trabajo con niños, ustedes ya lo saben, pero hay un niño venezolano en un grado y él lee bien, y yo le digo, los libros todos los otros libros, los de Pombo, los de Rudyard Kipling, todo eso lo podemos leer, todos, pero la Biblia toca el que practique lectura, porque o si no el mensaje no llega claro a los oyentes. Y ellos lo saben, ellos a veces me dicen, no, yo anoche practiqué toda la noche, déjame a mí, y ellos se pelean por leerla. Además tiene un dibujo grandote, en una página es letra y en el otro el dibujo, y entonces uno les pone el dibujo y ellos los de atrás empiezan, no veo, entonces le toca uno acercarse allá y el de acá dice, déjenme ver otra vez, déjenme ver a mí otra vez, déjenme ver, y ellos, y se asombran. Y esta semana pasó algo, la semana pasada pasó algo muy curioso con José. Entonces José la cogió, es la Biblia para niños de las sociedades bíblicas. José la cogió y llegó y dijo, yo la voy a leer. Y le dijo, José, tú has leído 2 veces el libro, y entonces deja que alguien más quiera leerlo. Entonces dijo, no, yo la voy a leer, además ya lo dije primero. Y entonces yo le dije, José, no vas a leer hoy. Y cogió la Biblia y ¡pic!, la botó al piso. Entonces Elías, el otro compañerito, dijo, ay, no, José, botaste, pero así con el terror, botaste la palabra de Dios al piso. O sea, quedó así. Y José se sentó y José se sentó. No, entonces él ya la cogió, él ya leyó, y ese día, bueno, ahí pasó todo, y al día siguiente José no se paró del puesto. Cuando él, yo entro y él empieza, yo leo, profe, y él me coge las llaves y abre la mano. José no se paró del puesto.
y él estaba así, como agachadito. Entonces dijo una niña, profe, ¿puedo leer? Y yo, sí, dale, lee. Y entonces alguien le dijo, José, ¿y tú no vas a leer? Creo que como un mes no puedes leer porque botaste la palabra de Dios al suelo. Mire, creo que una cosa es contarles y otra cosa es que ustedes digan lo que él tenía la cabecita así y él se levantó y dijo, yo ya hablé con él y yo ya le pedí perdón. Entonces yo dije, el castigo ya no está. El castigo ya no está. Porque nosotros hoy mismo nos vamos a olvidar del asunto. Nunca más vamos a volver a mencionar eso. Oiga, con todo y eso, que duró como 4 días que no me pararon. O sea, me pareció tan hermoso. Y yo hablé con él y yo le dije, José, ya pasó. Si tú le dijiste al Señor, perdóname por haber hecho eso, ya pasó, papá, ya pasó. Eso ya no, y ya no nos vamos a volver a acordar más de eso. Y no ha vuelto a decirme, yo le conté eso, porque se siente mal. Pero si ven la reverencia como la, ¡oh! No, o sea, y que día me dijo, profe, yo la quiero leer. Cuando yo la leo, yo siento que vuelve. Entonces son cosas hermosas, son cosas, eso, cuando él dice la actitud del niño, es de que, wow, o sea, yo le digo, ¿quién quiere ser pescador de hombre? O sea, eso es la fanaticada más grande son ellos, son los niños. Entonces es eso, ¿de qué manera yo me acerco al texto? ¿De qué manera? O sea, lo hago con amor, con devoción, entendiendo que es la palabra de Él, que sale de la boca de Él y que tiene la vida. O sea, Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no es con la carne que se entiende, es con el espíritu, que ahí está. Así como el pastor nos explicaba el concepto de cuerpo, alma y espíritu, lo vamos a mirar dentro del texto bíblico. Yo voy a explicarles un poquito antes de hacer el ejercicio con el texto. Entonces, vamos a mirar así literal, yo lo asocio más como al cuerpo de uno, ¿sí? Como más, lo voy a trabajar más cuerpo, alma y el espíritu del texto. Entonces, el cuerpo es lo que nosotros vemos, ¿cierto? De la otra persona, el cuerpo. Cuando nosotros miramos que es cuerpo del texto, literariamente también se habla del cuerpo del texto. Cuando nosotros miramos, esta es la forma, cómo está escrito ese texto. Entonces yo miro que acá es la forma. Acá en el alma es el sentido. Y acá es el uso que yo le doy. Cuando yo veo que voy a mirar la forma del cuerpo, entonces uno encuentra, mire, todo es el alfabeto. El alfabeto forma palabras, las palabras se combinan con otras palabras para darle sentido a las oraciones. Eso es el cuerpo del texto, lo que está ahí, la teoría, lo que a mí me aparece, ese es el cuerpo del texto. Aquí me aparece la teoría, es la manera, aquí en el cuerpo yo encuentro todo lo que son. Mire, yo siento que esto no es nuevo, todo se hace los martes con el pastor, todo lo hacemos el martes con el pastor. Solamente hoy nos vamos a ubicar y decir, porque él a veces dice, bueno, hoy vamos a mirar qué verbos están ahí, cuáles son los que más se repiten, dónde están las cargas gramaticales, porque son las emocionales más fuertes, cosas así. O él dice, ¿cómo lo dividiría usted? ¿Tiene inicio, nudo, desenlace? ¿O en cuántas partes pudiera fragmentar el texto? Y ya hemos aprendido los martes que así la Reina Valera tenga cierta división, nosotros ya sabemos, no, hay un conector, entonces el texto viene amarrado de atrás y entonces ¿cierto? Entonces ya eso siempre lo hacemos, siempre se está haciendo, pero lo importante es como reconocerlo. Entonces cuando yo miro ahí, entonces yo digo, vean, para mí es tan clave. Como yo trabajo con niños, yo siento que el Señor me dice, así como a los niños, sencillo para que todo el mundo comprenda el asunto. Mire, en el texto de todas las lenguas romances, las que vienen del origen del latín, la más hablada es el español, es la más rica.
es la que tiene más cosas bonitas, más que cualquier otra lengua. Lo que pasa es que uno a veces no lo maneja tanto. Entonces el asunto es que el español, por ser tan rico, o sea, ningún idioma tiene tantos sinónimos, o sea, y antónimos, y parónimas, y una cantidad de cosas. Pero mire, es tan simple como esto. Todo texto tiene son palabras, ¿cierto? Entonces hay palabras que nombran a las personas, a los objetos o a las cosas. Esas palabras se llaman sustantivos. Hay unas palabras que dicen algo de ese sustantivo, se llaman adjetivos. Entonces, por ejemplo, niño hermoso, es eso, el hermoso es el adjetivo. Entonces, y la palabra que denota lo que hace el sustantivo es ¿qué? El verbo, es la acción. ¿Sí ve que son solo palabras? Todos palabras, todos son palabras. Lo que pasa es que para poder entender el cuerpo del texto, yo tengo que saber qué es un verbo, qué es una palabra que me señala una acción y qué es una palabra. Por ejemplo, los adverbios. Hay gente que dice, y yo no sé qué son los adverbios. Califican al verbo, dicen cómo se hace la acción. Por ejemplo, camina lentamente. Lentamente es el adverbio. O sea, porque me está diciendo cómo hace la acción. ¿Sí ven? Es eso. Los artículos siempre acompañan al sustantivo. La casa, la mesa, ¿sí? Los, unas, unos, esos son los artículos. Entonces, cuando yo logro encontrar todo eso, ese es el cuerpo del texto. Por eso cuando el pastor Los Martes dice, vamos a mirar a ver qué versículo, cuál es el clave. Entonces, está buscando las palabras que tienen mayor connotación. Estamos buscando las palabras que tienen la mayoría de cargas gramaticales. Alguna vez un martes nosotros habíamos visto lo que eran los núcleos, el núcleo del sujeto que era el sustantivo y el núcleo del predicado que eran los verbos. Mire, el verbo expresa demasiada información, demasiada. Entonces uno le para bolas a los verbos, porque en los verbos está eso. Todo esto es gramática. Pero esa forma fue escrita de esa manera para que yo encuentre, para que el lector encuentre ¿qué? Un sentido de por qué se escribió de esa manera y no de otra. Entonces, listo. Y aquí en la parte del espíritu es el uso. ¿De qué me sirve a mí conocer los atributos de Dios si los atributos no tienen nada que ver conmigo? O sea, aquí es lo que yo hago. La práctica. ¿Para qué uso toda esa información? O sea, ¿de qué me sirvió decir, ay, sí, los verbos más importantes eran estos, o el versículo más importante era este, y el sentido es este? Yo puedo deducir esto y esto y esto del texto, pero ¿para qué me sirve si yo no hago nada con eso? Ese es el espíritu. O sea, ¿de qué me sirve a mí saber que la manzana es buena si no me la como? Porque yo puedo decir, uy, la naranja tiene bastante vitamina C. Sí, y de nada me sirve saber que la naranja tiene vitamina C si yo no hago el jugo y me lo tomo, o me como la naranja. ¿Sí? Aquí es eso, en el espíritu es la práctica. ¿Qué hacemos con la información? ¿Qué hacemos con el sentido que nos da el texto bíblico? ¿Qué hacemos con esa información? O si no la conozco, ¿no? Si por ejemplo hay una fruta que dice que es la mejor fruta del mundo, que se llama el durian, dice que es absolutamente espectacular, que es una fruta deliciosa, cuesta un poco de plata. El olor dice que no es muy agradable, pero dicen que es absolutamente delicioso y además afrodisíaca. Se consigue por los lados de Asia, en Tailandia o en Indochina, bueno. ¿De qué sirve saber eso si nunca he probado el durian? No tiene sentido. Entonces igual es con la palabra, si la palabra realmente en mí no tiene sentido, pues me puedo, además creo que es más peligroso cuando encuentre la palabra, conocer la palabra como teóricamente, pero no vivirla. Y no vivirla. Es una relación emisor-receptor, autor-lector. O sea, todo esto está organizado de tal manera que el que lo lee, le encuentra el sentido. O sea, la gente no escribe textos para perder a las personas, no, sino para que la gente le encuentre el sentido y que teniendo ese sentido lo use toda esa información, lo practique. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? La verdad. Creerla, ¿cierto? Creerla y saber que por creerla tenemos la vida. Ahí está. Entonces, es eso. Si nosotros encontramos acá la teoría
en el alma encontramos todo lo que nos, el significado. Por eso acá descomponemos. Mire, aquí en el alma del texto lo descomponemos pedacito, en partes, en unidades más pequeñas para poder interpretarlo. Aquí, ¿se acuerdan cuando hicimos los niveles de lectura? Que decíamos en el nivel literal, yo reconozco y recuerdo. Eso pasa aquí, en el cuerpo. Entonces yo hago un reconocimiento del texto. Pero acá yo ya entro, como voy a darle el sentido, voy a darle el significado. Esto ya es lingüística. Esto ya no es gramática, esto ya es lingüística. Porque aquí yo ya lo empiezo a deducir y yo empiezo a interpretarlo. Acá. Y aquí es la acción. O sea, ¿qué hago yo? Si nosotros ahorita en la capacitación de hace 8 días que tuvimos del evangelismo, si ve que ciento no sé cuántas personas fue que dejaron el nombre de que lo íbamos a hacer. 1174 personas, correcto. Pero ¿cuántas personas? ¿Como 160? ¿Cuánto hicieron? 170. 170 personas dejaron nombres, 170 personas. ¿Cuántas vinimos? 80. Y de las 80, ¿cuánto lo estamos haciendo? Yo lo hice, o sea, yo ya hice el primer visita. Entonces, si solamente yo escribí el nombre, si solamente yo digo, ay sí, es importante, yo tengo que evangelizar a mi sobrina, yo tengo que evangelizar a mi vecino, yo tengo que ser, pero solamente me quedo ahí, tengo el sentido, tengo tengo el cuerpo y tengo el alma del ejercicio, pero si yo no lo hago, no sirve de nada. De nada sirve la información, de nada. O sea, el querer está en todo el mundo, pero el hacer en el que tiene a esto. El espíritu es el que nos mueve. O sea, porque el querer es parte de esa emoción de que, ay, bonito, ¿cierto? Bonita la prédica. Pero si yo no la vivo, me quedo acá. Y si ve que la mayoría de gente está aquí. O sea, con esto y con esto no tiene un problema. Hasta aquí no hay lío. Le encontré el sentido, perfecto. Pero si el espíritu no me mueve, si yo no lo hago, de nada sirve. Digo el apóstol Pablo, van a ir a la fe y van a la predicación. Es eso. Entonces es eso. Teniendo en cuenta esto, yo miro el texto, miro cómo está escrito y yo empiezo a darle el significado. Entonces yo digo, ya, pues no dice, esto es una enseñanza. No, pero yo por la manera como está escrito el texto, yo deduzco que el texto es una enseñanza porque me está, ¿cierto? O porque es una exhortación o es una revelación por el contenido del texto. Porque yo lo interpreto, puedo deducir, entonces yo, el texto es una enseñanza, el texto es o el carácter, el atributo de Dios. Entonces uno dice, en todos los textos Dios muestra todo de Él, pero hay un atributo que es más, que pega más duro, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Yo me encontré con unos artículos del Instituto Superior de Letras en Mendoza, Argentina. Y escúchenme bien, son filólogos, son lingüistas con doctorados, por favor. No son personas aparecidas. Y ellos se ponen a la tarea a estudiar el asunto de la puntuación, de los signos de puntuación. Y ellos sacan unas conclusiones hermosísimas. Son largos los documentos y yo lo llamo, a ratos es una lectura como pesada, porque no es tan chévere así como sino que toca leer y leer y leer y leer y leer, pero se sacan los asuntos, se sacan lo más esencial. Entonces ellos dicen que como todo tiene, o sea, los signos de puntuación me dan el sentido al cuerpo del texto y me dan el significado. Si yo coloco mal una coma, ustedes se imaginan, lean esto. ¿Qué dice ahí? Pero si ve que no se lee tan fácil. Inicialmente todo era así. La escritura era así. Ustedes se imaginan la tarea tan bonita.
Dicen que Cicerón era un duro en eso, en leer en público así. O sea, es una capacidad, es una habilidad. El ejercicio que hacemos los martes es desarrollar eso, como la habilidad y la capacidad que el cerebro da para todo, para todo. El asunto es que toca ponerlo a trabajar. Entonces, ellos, ¿cuáles son las conclusiones que ellos sacan? Ellos dicen que como los signos de puntuación me marcan el cuerpo del texto y me dan el sentido, o sea, definen. Entonces ellos consideran que lo más cercano al sentido del texto, o sea, si yo le voy a encontrar el significado a un texto, lo más cercano a ese significado son los dos puntos. Después el punto y coma. Después la coma y después el punto. Y dicen unas cosas hermosísimas. Ellos dicen, miren, si yo les digo, un ejemplo, la mamá le manda al niño a lavar la mascota. Entonces, si yo digo lavarlo, no secarlo. Y si yo, ay sí. Y si yo digo lavarlo no, coma, secarlo. Si ve que el solo uso de la coma cambia todo el sentido. ¿Por qué es tan importante hacer la lectura correctamente? Yo un día les dije, no, es que así la lectura plana no sirve porque el que escucha no entiende. Ustedes tienen que ponerle la emoción. Si son palabras alegres, ustedes tienen que mostrar la alegría. Y tienen que hacer los signos de puntuación. Si es pregunta, ustedes tienen que hacer la entonación de la pregunta. Y Elías comenzó a leer. Y empezó a leer y decía, entonces, no sé, punto y coma. Y no sé qué, coma. Esto no es tan fácil. Si ve que a veces uno se vara, uno dice, uno usa por lo general comas. Uno coloca coma. Pero entonces, la coma es una pausa breve que solamente me está diciendo separa de la misma clase, ¿cierto? Pero el punto y coma me dice, la frase quedó tan larga, que tengo que poner un punto y coma para separar los enunciados, porque quedó larga las oraciones. Hay oraciones y hay frases. Las oraciones siempre tienen verbo, las frases no. Pero yo puedo decir, buenas, ¿cómo están? Ah, no, ya le puse verbo. Hola amigos, esa es una frase. Pero oraciones tienen verbo para que tengan sentido. Entonces es eso. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el ejercicio desde esto, desde buscándole, encontrándole el cuerpo, le vamos a encontrar el sentido y le vamos a encontrar a qué me mueve ese texto. Esto los estudiosos lo llaman sintaxis, semántica y la pragmática. O sea, la pragmática es la práctica. Es el orden, ¿cierto? El sentido, para qué se escribió. ¿Saben? Dicen los eruditos que los escritos, o sea, lo emocional, yo lo recuerdo más fácilmente. Lo emocional, lo recuerdo más fácilmente. A mí me llama la atención que el Nuevo Testamento hay 21, si no me equivoco, hay 21 cartas. Están escritas en forma de carta. Era el género literario utilizado en el cristianismo antiguo. Son cartas, o sea, son algo muy personales. ¿Para qué escribía Juan sus cartas? Siempre pensando de que él era creyente y quería que el que leyera, creyera. ¿Sí ve que tiene un sentido perfecto? O sea, Mateo no dijo, ay, es que vamos ahí como para escribir. No, Mateo dijo, yo voy a escribir porque es que yo creo. Yo creo. Y yo quiero que alguien cuando lea a Mateo, que crea también, porque es que yo creo. Y es eso. ¿Y no les parece hermoso? Yo miro y yo les digo a veces a los niños, yo les digo, ¿a ustedes no les parece hermoso, niños? Que los 4 evangelios, el mensaje es el protagonista. Y ellos dicen, uy, sí, profe. O sea, porque es hermoso que el mensaje sea el protagonista. Entonces, dicen los estudiosos que uno recuerda más fácilmente lo que es emocional, o sea, lo que me pega a mí, que uno dice, entonces por eso la Biblia, yo miraba, yo decía, de pronto en el Antiguo Testamento no hay tantos 2 puntos, y yo empecé a mirar,
pues no tanto, pero ¡ay! La Biblia está llena de solo contenido, de solo significado. La Biblia está llena de diálogos, de narrativa, de una descripción total. Pero o sea, todas, por algo dicen, cuando el Evangelio dice que el Señor habló y dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. ¿Qué es? Yo me pongo a mirar y yo digo, si nosotros le encontramos el sentido verdadero a la palabra de Dios, de verdad que esa es la vida abundante. Una tilde que es esto, si yo digo de tal manera amor, es con tilde. Es un pasado, ya lo hizo. Pero si yo digo amo a mamá, amo, lo pongo sin tilde. ¿Sí ve cómo cambia? Cambia la conjugación del verbo. Total. O sea, una jota, una tilde no pasarán. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde dejará de pasar de la ley, de la palabra. Ni una jota, o sea, lo más... Dicen que la jota es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, que es la letra más pequeña. Entonces uno dice, si yo le pongo atención, ¿por qué está la coma ahí? ¿Por qué está el punto y coma? ¿Por qué está así como tal? Esto no se lo inventaron unos... O sea, que simplemente porque querían darle el verdadero sentido a los textos. Y dijeron, no, toca cuadrarlo, toca organizarlo, toca darle un cuerpo al texto, toca armarlo en oraciones, toca poner puntos y comas, toca poner... cuando yo digo punto seguido, o sea, el párrafo no se ha acabado. Cuando a mí me dicen punto y aparte, entonces el párrafo es otro párrafo. Si ve que cada quien coge el género literario como quiera manifestar sus pensamientos. O sea, los cantantes, los poetas escogen el género lírico y manifiestan los pensamientos. Hay otros que cogen la prosa, cosas así. Pero es eso, es poder encontrarle realmente el verdadero sentido al texto. O sea, y poder hacerlo. Y no quedarme solamente acá. En un texto, lo que hay después de los dos puntos es el núcleo del texto, normalmente. Normalmente, dicen ellos, es lo más... Eso no quiere decir que esto no tenga significado, sino que dice que en un texto lo que más cerca está a su significado, lo que más encierra significado, es donde aparecen dos puntos y las declaraciones. Los dos puntos son como algo así que, miren, uno le enseña a los estudiantes, uno dice, cuando yo voy a usar dos puntos, yo voy a colocar una cita textual. Después de, si es una cita textual, después de los dos puntos, yo debo colocar mayúsculas. Ahí es cuando yo le digo o sea, el autor del texto le está diciendo al lector, le dice, ¡ey, un momento, pare aquí! Porque es una pausa, los dos puntos toca hacer pausa. Es una pausa y el autor del texto le está diciendo al lector, ¡ey, pare! Es muy importante lo que yo le voy a decir. Es muy importante lo que yo le voy a decir. Entonces, hace la cita textual. Si son citas textuales... Así es como un símbolo de admiración, ¿no? Un llamado de atención, sí. Un llamado de atención. Diferente es si yo escribo, querida abuelita, dos puntos. Ahí no, porque no son citas textuales, es un saludo. Si yo le digo, querida abuelita, dos puntos, estoy muy contenta que ahí no hay mayúscula. Pero cuando hay citas textuales, cuando alguien va a hacer una declaración, yo coloco, después de los dos puntos, siempre va en mayúscula. Esa es la importancia también. Ahí es donde está como la situación gramatical, lo que nos quiere enseñar. Yo tengo la medida y es, si hay gozo, estoy usando bien. Si hay gozo. ¿Sí? Yo sé que todos experimentamos eso. Que de pronto uno está leyendo la palabra y uno no quiere parar. Y uno dice, mira el reloj y uno dice, Dios mío, no, voy a terminar de leer esto. Y uno está leyendo. Y uno no quiere parar. Y la frase lo arrastra, el texto lo arrastra uno. Y en algún momento el mismo contenido lo hace a uno parar por el asombro. Uno dice, wow, yo estoy terminando de leer el Antiguo Testamento otra vez y ya voy en Reyes. Cuando pasé a Jueces yo decía, Dios mío, a mí me pareció tenaz cuando decía, y en ese tiempo no había palabra, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y yo, o sea, tremendo, en ese tiempo no había palabra, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien haciendo lo que le parecía. Entonces no,
Entonces, esto es otra herramienta para encontrar ese tesoro. ¿Dónde está el 3? El 3. Levanten la mano el número 3. No, mira, 9 y 9. Entonces, Lucas 9, y vamos a mirar del 28 al 36. Escúchenme bien lo que vamos a hacer. Vamos a identificar el grupo, el 1 coge el primer versículo, que es el 28, el 2, y el 9, el último. ¿Listo? Miren lo que vamos a hacer. Vamos, ustedes, escúchenme, ustedes van a identificar ahí en el grupo, van a identificar qué clase de palabras tiene ese versículo. Entonces, palabras que son acciones, palabras que son nombres, palabras que son... No hay necesidad que digan, bueno, son sustantivos, son adjetivos, son adverbios, son esto, no. Simplemente ustedes dicen, encontramos palabras que son acciones, palabras que nombran, ¿sí? Y palabras que hacen, o sea, son los verbos. Listo. Y aquí, y entonces entre todos decimos, esos son verbos, esto, Listo. Ustedes lo van a identificar. Van a mirar, miren, y hacemos el ejercicio bien nutrido y eso va a salir hermoso. Sí. Miren, le vamos a mirar a esas palabras, qué sentido tenían esas palabras para esos primeros oyentes. O sea, ¿a quiénes les escribió? Bueno, todo lo vamos a mirar. O sea, en la época del Señor Jesús, ¿qué sentido tenía para ellos? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decir. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Cuál es el primer versículo que aparece en los 2 puntos? 33. Léanlo ustedes. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decir. Correcto. Nos vamos a parar en esas 2 declaraciones. ¿Cuál es la otra declaración? Escuchen, esta cita textual de quién es? La primera. De Pedro. Correcto. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Esa cita textual de quién es? Ajá. Listo. Entonces, hay una cita textual de un hombre y una cita textual celestial. Listo. Vamos a pararnos ahí. O sea, teniendo esas 2 declaraciones, como es lo más cercano al significado, entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Versículo 1. ¿Qué encontramos? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, lo primero que vimos fue que marca que es después de un suceso que ya había pasado, que dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, que Lucas hace énfasis en que es después de una declaración que ya se había hecho, ¿sí? de algo que ya se había hablado. También vimos que tomó aparte a 3 de sus discípulos, a 3 específicamente, o sea que solo los seleccionó a ellos. Perdón, Esteban, vayamos por pedazos. Okay. ¿Qué declaraciones fueron? Pedro estaba hablando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Correcto. Y Pedro dice, y después les pregunta: bueno, ¿ustedes quién dice que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después él les empieza a anunciar acerca de su muerte. ¿Sí ve por qué se hace fácil? Porque ya se ha trabajado.
que uno dice, el texto no puede estar ahí solo, o sea, tenía que venir de allá. Entonces, aconteció después, o sea, todo estaba en ese ambiente. Habían dado la declaración. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos que Elías, otros que, uno de los profetas, ¿eh? ¿Y ustedes qué dicen que son? Entonces, esa es la declaración de Pedro. Entonces, eso es importante. Si ve que ya lo hacemos fácilmente, lo hacemos, listo. Después dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, pues vimos que escogió a 3 específicamente. Pues nos preguntamos la razón de que eso haya pasado, pues no la encontramos, o sea, como que dijimos, bueno, o sea, Sí. Eso es chévere el trabajo en equipo. Pues es que, sí, no, es que de pronto no recuerdas. Es que estábamos pensando que por qué Pedro, por qué Juan y por qué Jacobo. Sí. Y dijimos, de Pedro encontramos por qué. Con Pedro dijimos por qué. O sea, si supimos, digamos, por qué a Pedro, porque Pedro fue el que hizo la declaración. Pero Juan y Jacobo. No, ya recordé que fue lo que estábamos hablando, porque habían sido los que se habían transfigurado Moisés y Elías, entonces estábamos llegando ya en este paso de por qué Moisés y por qué Elías, pues el uno es representación de la ley y el otro es representación de los profetas. ¿Qué faltaba? Pues Jesús, que era el de los evangelios. Sí, pero igual sí mencionamos lo de Pedro, Juan y Jacobo, y bueno, dijimos... A ver, una sola comunicación. Una sola comunicación. Dale. Y después vimos que y subió al monte a orar, o sea, que pudo haber orado en ese lugar, ¿sí? Y pensábamos que de pronto para esa época era diferente el hecho de apartarse a orar, que de pronto el irse a un monte a orar tenía un significado, que era algo específico en ese momento, y pues ya, eso fue como... Una experiencia. De pronto ellos en ese momento lo hacían ahí, en ese sitio, pero ellos pensaban que subió al monte, no fue al monte a ese sitio específico, entonces eso les preguntamos. Miren, ¿saben una cosa? Un amigo me prometió, yo tengo 4 quintos y les dicto español, y el día que yo hice este ejercicio con los niños, fue algo hermoso. ¿Y saben algo? Ese mismo día que yo trabajé con ellos, yo dije, de yo me llevaría a José, a Jennifer y a Yera. Pasé al otro salón y yo dije, de aquí yo me llevo. Eso es algo demasiado de acá. ¿A quién me llevaría yo al mundo? ¿A quién me llevaría yo al mundo? Yo dije, de este grado yo me llevaría, porque arde el corazón de ellos, les arde, a todos les gusta, pero de cada salón yo busqué a 3, les arde la palabra en el corazón, les arde, se enardece el espíritu dentro de ellos. Yo siento que eso no es así como por nomás, era una institución judaica. Yo digo, Pedro, Jacobo y Juan. O sea, no en vano, él dijo, camine, hay ustedes que llegaron de primeras, caminen conmigo. No, eso tenía todo un sentido, eso tenía toda una connotación espiritual total. Y cuando él dice, subieron al monte a orar, inmediatamente ustedes dicen, ¿a qué los manda ese parte, monte qué? ¿A qué personaje o a qué evento los manda? A lo de ¿A lo de qué? Moisés. A lo de Moisés. A lo de Moisés. ¿A usted no les parece hermoso? Cuando dice la palabra que a los 3 meses que ellos salieron de Egipto, el Señor les dijo, acampen delante del monte Sinaí. Delante del monte van a acampar. A mí me gusta cuando él dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés hablaba y Dios le respondía. En estos tiempos que llueven, yo ya les había contado lo de Moisés a los niños, y llovía y caían truenos de verdad, literal, así, pa. Y las niñas, ellas comienzan a correr la mesita de ellas para la mesa de ONU, ¿sí? Como que para la protección. Entonces estábamos ahí y dijo un niño, oye, profe, todos esos truenos, ¿qué estará diciendo? Y por allá el otro le contestó, dijo, pues tiene que estar bravo porque si estuviera contento estaría callado. Y todo el mundo callado. Los montes siempre han representado eso como lugares altos de experiencias espirituales. ¿Ustedes no sienten que hay un monte hermoso en la tierra que es la iglesia? Porque es el único lugar donde se predica Jesús, es el único lugar donde se habla del Evangelio, donde hacemos una fiesta en honor a Él, es el único lugar. Por ejemplo, en la casa a mí me gusta donde yo me siento a estudiar, para mí ese es mi monte, el lugar alto.
porque así ahí... lo dice Gálatas, ¿no? No hemos subido al monte que echaba fuego, sino al monte de Jerusalén, Sí. a la ciudad santa, a la esposa, a la novia. Yo me puse a mirar donde aparecía lo del monte y dice que el monte, uno cree, el monte Sinaí, y uno dice, ay sí, está en Jerusalén. Por lo general uno cree eso. No, o sea, el monte Sinaí no es de Jerusalén, el monte Sinaí, claro, y Gálatas lo dice, el monte Sinaí es Agar. O sea, Moisés, Elías también subió cuando huía de Jezabel. Dice que caminó con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el mismo Horeb, el monte Horeb. Y es eso tiene que cobrar significado. O sea, si yo leo la Biblia, yo tengo hartos archivos. Si yo no la leo, no tengo archivos. Y entonces yo digo, monte, quién sabe quién fue al monte. Pero si yo ya leí que Moisés fue y que allá él le habló, es que a mí me parece hermoso es eso. Dice, Moisés hablaba y Dios le respondía. Y lo mismo, al mismo monte, Elías, fortalecido por una comida, cuando el Señor le dijo, Elías, ¿qué hace aquí? Y él dijo, no, están buscando para matarme. Y le dijo, coma, a ver, levántese y coma. Y dice que volvió a dormirse y vuelve y lo despierta el Señor y le dice, vuelva a comer. Y dice que sustentado por esa comida, dijo, coma porque largo camino nos resta. Y dice que sustentado por esa comida, él caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y allá es donde él se le aparece en el fuego, en el terremoto, en el silbo apacible, todo eso. Toca leer la palabra. Toca leerla. Ay, porque eso es lo más hermoso. Sí. Eso es perfecto. Listo. Conclusión, de ahí que resaltaron. Que dice que los tocó. O sea, que por algo los apartó, que fue una razón específica el hecho de que los haya tomado y que se hayan ido de ahí. Y el monte, ¿cierto? Porque el monte significaba la experiencia espiritual. Listo. Ahí le estamos encontrando todo el sentido. Versículo 2, ¿quién lo cogió? Leamos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Bueno. Pues ahí vemos un conector, sí, que es I, ese I hace como conecta lo que estaba pasando anteriormente. Sí. Y ese entre tanto, ese está tomando el tiempo también de la acción de que estaba orando, o sea, el tiempo mientras estaba orando, mientras sube al monte a orar, también pasa algo, que es lo que vamos a ver ahí. También, entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Entonces ahí ve como la acción, el acontecimiento que pasó después de que estaba orando. Y es que la apariencia cambia. La apariencia y su rostro es otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces eso fue lo que pasó pues en ese momento después de que estaba orando. Pues lo que muestra... Literal, eso es lo que dice. ¿Y el significado cuál pudiera ser? Ese es como el cuerpo, sí, lo perfecto, lo ubicado perfecto. Ahora el alma de ese texto, de ese versículo. O sea, ¿qué pudiera significar todo eso? Esos elementos. Pues lo estábamos acá debatiendo, porque ahí lo que el autor muestra es lo que cambia, la apariencia de sí, que es lo que cambia. Pero entonces estamos como, pues no sabemos todavía cuál es como tal y por qué pasó eso. Si ustedes escuchan, dice, su rostro se hizo resplandecer, sus vestidos blancos, su rostro resplandecía. ¿A qué los manda? Muestra como algo grande, como gloria, como... Sí. ¿A qué lo manda María? A Apocalipsis. ¿Qué dice en Apocalipsis? Dice que la iglesia se vestirá de lino blanco resplandeciente. Apocalipsis 19. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, porque el lino fino, blanco, resplandeciente son las acciones justas de los santos. Las bodas, esas son las bodas. Listo. Vayamos mirando, estos hombres eran judíos, ellos no eran griegos, eran judíos. Pedro, Jacobo y Juan eran judíos. Y eso representaba todo para ellos. O sea, es que, imagínense que Pedro, ustedes, ninguno citó en qué versículo es que está, que lo manda a uno, en ese 2, lo manda a uno a primera de Pedro, ¿1? No, en el anterior. En el anterior. Imagínense que Pedro después cuenta, dice, nosotros no le hemos dado a conocer la gloria del Señor, no somos testigos dándole a conocer por fábulas.
sino nosotros estábamos ahí viendo, nosotros vimos. Juan también lo escribe, vimos su gloria. Ellos estaban ahí cuando ocurrió la transfiguración, ellos estaban ahí. Por eso Pedro con autoridad dice, es que son los testigos presenciales de la gloria de Dios, presenciales, o sea, a mí no me lo contaron, yo estaba ahí, y Juan también lo dice, y vimos su gloria, gloria como de unigénito. O sea, ellos lo habían visto, o sea, les quedaba, o sea, lo tenían en el tuétano. ¿Ustedes saben qué es el tuétano? ¿Qué es el tuétano? Sí, es que un día yo dije eso y yo le decía, si la palabra, Juanca, si la palabra no le cala al tuétano, digo, yo jamás había oído esa palabra tuétano. Le dije, hermano, ¿y tiene tuétano? O sea, la médula del hueso, si no va hasta allá. Por eso es que la palabra dice, es como más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, parte el alma y el espíritu, la vuelve pedacito, pedacito, para discernir. Eso es lo que hace el pensamiento, eso es lo que hace el cerebro, cuando tenemos esa cantidad de archivos allá. O sea, Mari sin consultar, digo, vestido resplandeciente, blanco, Apocalipsis lo dice, lo manda uno allá, el cerebro, porque es lo que vimos ahorita, son áreas del cerebro que se activan, dice ta, es un bombardeo. Listo. Ajá, en el archivo. Hay varias porciones en la Biblia donde habla de esto de la apariencia, sí, por ejemplo en Ezequiel cuando aparece el trono, y en Isaías cuando aparece el trono, cuando Moisés subió al monte también que cambió su rostro y la gloria del Señor, y él bajó y radiaba la gloria, y varias porciones. Cuando dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. No sé si hay también la fuerza, es que cuando uno más ora, pues de alguna manera es esa limpieza que uno va dando. Entonces sí decía que Jesús iba cambiando también su rostro y iba cambiando como su semblante, es esa conexión con lo que significa orar. Sí. También. ¿A ustedes no les parece hermoso cuando alguien dice, oiga, ella era toda amargada o él era todo refunfuñón y ahora no existen de ahora es como más alegre? Ay, yo sí he oído. El pastor John es una prueba tangible de eso. Y de aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, si nos damos cuenta, Moisés fue el primer profeta. Sí. Y digamos que si vamos atrás, Juan, bueno, ya explicaron lo de Juan y lo de Jacob, o sea, porque los escogió a ellos, que los escogió literalmente. Pero ahí está explicando en el 30 que dice que vieron, o sea, dice, y de aquí dos varones hablaban con él. Sí. O sea, ellos se dieron cuenta de que Jesús no estaba solo, que habían dos personas más ahí. Literalmente lo vieron en esa, digamos, como en una visión, no sé si utilizar esa porque si lo podemos decir así, era algo que no era normal, o sea, lo que ellos estaban experimentando con ese momento. Entonces para ellos fue como, wow, Moisés y Elías, que también era un profeta, entonces con que ellos... Entonces yo aquí, digamos, la pregunta que pasa es que no alcancé a notar como que era lo que teníamos que hacer, pero pues de alguna manera si vamos a ver como el sentido era como de asombro, como hay dos personas con Jesús. Y aparte de eso, fue lo que estaban haciendo la acción o el verbo que estaban hablando. O sea, que es como lo más impactante, o sea, me impacta eso, que él estaba conversando con dos personas. Era como de asombro porque el diálogo era entre Moisés, que era el dador de la ley, sí, y Elías el profeta. Correcto. Eso generaba... Sí. Piensen que era Jacobo, o sea, que era Pedro, Jacobo y Juan, que eran judíos. ¿Por qué representaba tanto para ellos? Moisés y Elías. Ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían quién era Moisés y sabían quién era Elías. Ellos sabían. Y que Moisés, ¿qué había dicho Moisés acerca del profeta que iba a venir? Que era Elías, que Elías era el que iba a venir, entonces que eres tú Juan el Bautista. No, Moisés. Sí, Moisés. Moisés. ¿Qué había dicho Moisés acerca del profeta que iba a venir? Acerca de Jesús. ¿Qué había dicho? ¿Se acuerdan que en Deuteronomio está eso? Que dice, profeta le levantará el Señor
dentro de sus hermanos, a él oirán. A él, es una declaración, profeta les levantará. Y de Elías, ¿qué habían dicho de Elías, el Señor? ¿Qué qué? Pero, ¿saben que yo me encontré en Malaquías, en el último capítulo, dice a Moisés, recuérdenlo. Y dice, el profeta Elías vendrá primero, y hace toda la narrativa. Y uno dice, o sea, ¿quién era Elías? Sí, pero ¿quién era Elías? Sí, sin miedo, Juan el Bautista. Eso, hermoso, sí, es eso, es poder decir, ellos eran judíos. La importancia para ellos de Moisés y Elías, porque ambos habían declarado, pero profeta les levantará el Señor entre los hermanos, a él oirán. Listo, Moisés lo había declarado. Y Elías habían dicho, antes que venga todo el tiempo del Señor Jesús, va a venir el profeta Elías. ¿Se acuerdan qué dice? Para hacer que el corazón de los padres se vuelva el corazón de los hijos. En la iconografía judía, ambos personajes son dos personajes de demasiada autoridad porque tienen una relación muy personal con Dios, ¿sí? Por eso marca como Elías, a Elías que ha de venir, dice, él vendrá con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí? Para marcar que ese que va a aparecer pues es un personaje grandísimo, pero fíjese, para mostrar que es grandísimo, toma de referencia a Elías, ¿sí? Y pues Moisés ni qué decir, para los judíos Moisés es toda la autoridad. ¿Saben? Me viene a la memoria el día que yo hice con los niños. Bueno, a ellos toca contarles quién era Moisés, quién era Elías, y toca contarles toda la historia, ¿no? Entonces yo imagínense, y Moisés, Dios mismo lo enterró. O sea, nadie lo encontró, nadie sabe de dónde. Pero a Elías, él no murió. Él simplemente, Dios lo subió en un caballo de fuego, fue arrebatado al cielo. Y mire que Elías, el niño que se llama Elías, no Elías el profeta de la Biblia, Elías me dijo, dice, ay, profe, por eso. Entonces, el Señor les estaba mostrando a ellos eso mismo. O sea, que él no iba a morir porque como era el autor de la vida, iba a subir. Por eso. O sea, pero normal. Normal. O sea, como, pues sí. O sea, tiene 9 años. Y lo vio normal. Digo, te razón, profe. ¿Ya te das cuenta, Elías? Él es el que dice, déjame leerla. Cuando yo la leo, yo siento que vuelve. Entonces, es eso, es el significado para ellos de esto. Versículo 31. Listo, Victoria. Que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte, que iba a tener lugar en Jerusalén. Ese es nuestro versículo. Entonces, digamos que ahí está un verbo con un adverbio que lo califica y es que se veían ellos, se veían. O sea, que el verlos, el ver a Elías y a Moisés con ese calificativo de llenos de gloria es lo que permite reconocer, ¿sí? Por un lado. Y hay otro verbo que dice, y hablan sobre la partida de Jesús, ¿cierto? Solamente ellos tenían la seguridad de cómo se iba a llevar a cabo el plan de Dios. Y sobre eso están hablando. Discutíamos que en ningún momento se siente como angustia en el diálogo de ellos, se va a ir Jesús, sino como afirmando lo que ya estaba dispuesto en el plan de Dios. Eso es como que y Adriana acentuaba una cosa muy importante, y es que Liliana acentuaba una cosa que es muy importante, y es el resplandor de la gloria de Dios en ellos dos, en Elías y en Moisés. Es decir, ellos estaban revestidos de la gloria de Dios y estaban hablando de algo que no podían hablar ni Pedro, ni Jacobo, ni Santiago, ni Jacobo, ni Juan, porque ellos no tenían esa gloria. Lo que nosotros deducimos de allí es que ellos no tenían esa revelación, no habían tenido el contacto de la gloria de Dios y no podían hablar como ellos dos estaban hablando con Jesucristo. Entonces, digamos que es lo que resaltamos, ¿cierto? También como que nos cuestionábamos cuál era el verbo más importante, si que les aparecieron
con esa gloria o cumplir, porque es que como Moisés y Elías representan como la ley y los profetas, y en Jesús se va a cumplir todo lo que estaba en las escrituras. Entonces esa palabra como que cumplir cogía mucha fuerza y mucho sentido en ese versículo. Correcto. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más de ese versículo? Es un versículo que de todas formas es detrás. Exacto. Es como, voy a decir algo que no es, que eso significa otra cosa, pero por ahora es como de transición, como transitivo, como que no es el centro de, pero es importante en los detalles que da acerca de la conversación, de la apariencia que tienen ellos, de que están revestidos de la gloria de Dios, esas cosas. Correcto. Yo estoy buscando aquí si en el original dice muerto en partida. Estoy en la de los testigos buscando. Dice, estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida de él, que él estaba destinado a cumplir en Jerusalén. Hablar de la partida. Partida exodón. Del éxodo, ¿no? De la salida. Chévere, en griego es exodón. Como en segunda de Pedro. Esa gloria de la que ellos hablan ahí en el texto, se puede hacer referencia también con la gloria cuando Moisés bajaba de hablar, de escuchar la voz del Señor y él tenía que unirse. ¿Se puede hacer referencia con eso? Sí, claro. O sea, es como el mismo, o sea, lo que se mueve dentro de cuando uno ora. No sé si me hago entender. Mire que un día... O sea, nosotros podemos experimentar esa misma gloria. Yo siento que a mí Dios me habla y me dice, aprovecha esos niños de atrición, aprovecha esos niños. Porque un día yo llegué al salón y me dice, Julián, me dice, ay, profe, te pusieron a Diosito encima de tu mesa. Porque la profesora de la mañana había colocado un crucifijo. Entonces yo saqué la Biblia y dije, no, así no es Él. Entonces yo empecé a explicarles, pero les leía en Apocalipsis de la apariencia de la gloria del Señor. Yo decía, ¿quién puede ver el rostro cuando está en su plenitud? ¿Quién lo puede ver? Nadie, ¿sí ve? Así es la gloria de Él. Su rostro es como el sol. Y empecé a explicarles y les leí el pasaje. Y al día siguiente, miren, ni siquiera fue 3 días después. Al día siguiente yo entré al colegio y estaban en formación y Julián apenas me vio, se me vino. Me dijo, profe, sí es verdad lo que tú leíste ayer. Yo anoche tuve un sueño. Dios estaba sentado en el sol y no se quemaba. Pero así aterrado. Y yo decía, yo digo, a ellos les afecta la palabra, a ellos les afecta el espíritu, a ellos les llega tan allá, porque él estaba allá, llegó, estaba más que asombrado, era escandalizado. O sea, digo, es verdad lo que tú leíste. O sea, yo le ruego a Dios y yo digo, ay, Dios mío, que no se les olvide, que no se les olvide porque yo los tengo un año. Como lo que está diciendo Paola, una parte clave es entender qué es la gloria. Nosotros hacemos un poquito místico eso, ¿sí? Pensando qué es la gloria, y Pablo lo explica bien en 2 Corintios, capítulo 4, cuando dice que la gloria que nosotros tenemos no es igual, es mayor, sí, porque la gloria es el conocimiento. Y nosotros hemos visto la gloria más esplendorosa. Y creo que Pablo está haciendo referencia a y es lo que dice que nosotros vimos la gloria cuando Pedro dice, es que nosotros vimos su gloria directamente, ¿sí? Pero Pablo habla de una manera espiritual, él vive una gloria física, pero nosotros hoy en día, si es en los Corintios, Pero sí ya sería como el espíritu. Ajá, sí, estoy ahí hablando del espíritu del texto, toda la razón. Está en 2 Corintios. Ajá, léelo, Lili. 2 Corintios 4:6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
El conocimiento. Pues yo estoy pensando en que dice que la gloria de Moisés queda nada en comparación con la gloria que nosotros hemos recibido, y que esa gloria que perece no es igual a la gloria imperecedera que hay en Jesús. Así, el versículo 3 del 2 Corintios 3. Si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bueno, y ahí habla todo de que nosotros hemos visto ahora a Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero como está diciendo, eso ya es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu. ¿Sabe qué? El pastor me hace acordar de algo. Cuando estábamos organizando el taller, yo le comentaba a Yoli, yo le dije, yo me imagino a Pedro, a Jacobo y a Juan felices, o sea, decir, wow, vimos a Elías, vimos a Moisés al lado del Señor Jesús. O sea, cuán cosa tan grande tuvo que haberle desbordado el corazón. Y él me decía, él me dijo, ¿sabe qué? Y el pozo tiene que ser más grande en nosotros, porque ya sabemos, o sea, Agar representa la Jerusalén actual. O sea, ese es el monte Sinaí, Agar, lo dice Gálatas en el capítulo 4. O sea, nosotros ya lo sabemos. O sea, eso tiene que ser más gozo, porque a ellos hasta ahora les estaba mostrando y tenían que rumiarlo y asimilarlo y todo, nosotros ya lo sabemos. O sea, eso tiene que producir un doble gozo. Listo, el versículo que sigue, ¿quién? A ver, listo. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Agarrar un versículo y sacarle cuerpo, alma y espíritu para nosotros fue un poco tenaz, o me equivoco. De pronto no entendimos el concepto de alma, cuerpo y de cuerpo, alma y espíritu. Pero lo que nosotros podemos ver en este versículo es, uno, venimos de un texto donde Pedro declaró que Jesucristo, o que Cristo, tú eres el Cristo. Pedro dijo, el Cristo de Dios. Venimos de ese pretexto. Vemos personajes aquí implícitos en el versículo, estamos hablando de personaje explícito, Pedro, y dice, y los que estaban con él, asumimos que los que estaban con él eran Juan, Jacobo, más adelante dice que ellos vieron la gloria de Jesús, luego Jesús estaba presente también, y los dos varones que estaban con él, en otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan vieron espiritualmente, es decir, vieron los dos varones, pero no los vieron físicamente. Es lo que yo concluyo. Destacamos en ese versículo el verbo permanecer. Y concluimos que, como ellos permanecieron despiertos, debieron haber estado en una rumba anterior desde que estaban trasnochadísimos. Entonces, ellos permanecieron despiertos, estaban pilísimos, a pesar de que estaban rendidos del sueño, porque el texto nos está diciendo que estaban rendidos del sueño, pero ellos permanecieron despiertos. Lo de rescatar ahí en el versículo es que a pesar de que estaban tan rendidos, permanecieron despiertos. Lo que deberíamos hacer los cristianos, permanecer despiertos. Y eso les dio la oportunidad no solamente de ver la gloria de Dios, sino espiritualmente ver los otros dos personajes. ¿Sería que los vieron espiritualmente? Yo no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos lo vieron espiritualmente? No. El texto muestra que es físicamente. Ellos vieron. Miren, no nos perdamos. Miren, no nos perdamos. Cuando habla del cuerpo del texto, es la forma como se escribió el texto, con sus verbos, con sus palabras, con lo gramatical. Cuando habla del alma del texto, es el sentido que yo tengo que interpretar, deducir, yo tengo que pensar, pero para eso necesito los archivos en mi mente también de leer la palabra. Si hay una persona que no sabía quién era Moisés y que nunca sabía quién era Elías, pues no lo va a entender tan fácilmente, ¿cierto? Lo que dijimos al comienzo,
la lectura de la Biblia es una tarea netamente espiritual, totalmente espiritual. O sea, mire que hay gente que no la entiende, no es porque no quiera, no porque Dios no quiera revelárselo, sino porque no quiere escuchar tampoco lo que Dios le dice, no le interesa lo que Dios le dice. O sea, simplemente por eso. Hay gente que dice, ay, pero yo leo, y yo no entiendo. Y yo le digo, seguramente porque usted no quiere escuchar lo que Dios le quiere decir. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, la forma del texto es la manera como está escrita. El alma es el sentido. Yo tengo que interpretar también, porque tengo que deducir. De acuerdo a esa manera como está el texto, yo deduzco. Y el espíritu es a lo que me mueve, la práctica. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esa información? O sea, ¿para qué me sirve saber tanto de Dios si no hago nada? Entonces, no nos perdamos en eso. O sea, literal lo que aparece ahí en el texto es literal. O sea, el nivel inferencial ya es cuando yo le meto el análisis, le meto la interpretación y agarro elementos de afuera. Listo. Vamos en el versículo ¿qué? 32. Una cosa que quisiera destacar que dice el texto, literal, en la forma, dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces ya no destaca la gloria de los que estaban con él, sino que solamente el texto pone énfasis en la gloria de Jesús. Correcto. ¿El versículo que sigue cuál es? Leamos. Entonces dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decir. Entonces nosotras empezamos pues, bueno, entre lo que hicimos también resaltamos pues las acciones. Entonces, ¿qué sucedió? Tenemos que, pues de lo que estaba ocurriendo, pasó algo como que más trascendental todavía, bueno, pasó algo trascendental dentro de lo que estaba sucediendo, además, apartándose es, estemos, hagamos, no sabiendo y decir. Entonces a nosotros lo que más nos llama la atención dos cosas. Una es el no sabiendo, implica que todo lo que Pedro declaró lo hizo desde su desconocimiento. Entonces como que de alguna forma, a pesar de que era muy importante lo que le estaba diciendo, el hecho de que no supiera daba el sentido de lo que estaba diciendo, por eso era que lo decía como lo decía y decía lo que decía. Y lo otro que nos llamó mucho la atención fue hagamos 3 enramadas, porque el significado, como la trascendencia de lo que estaba ocurriendo los llevó a, dentro de su tradición, dentro de sus conocimientos, dentro de como de su reverencia, lo motivó a Pedro, y dentro de la misma cultura judía, lo motivó a Pedro a decir, hagamos una ramada porque esto es increíble y reconocemos la gloria, como la importancia y la relevancia de los 3 que estamos viendo, que están aquí reunidos. Ahí yo puedo notar que él está dando más relevancia a Moisés y a Elías. Que le está diciendo hagamos enramadas, o sea, se quedó como en la parte de ay, o sea, no entendió, o sea, para mí es así, o sea, como que digamos a veces nos pasa, a mí me pasa que de pronto uno tiende como a espiritualizarlo todo, entonces deberíamos ser como ellos, deberíamos, no, o sea, realmente cuando tú me enseñas que debo encontrarle el sentido al texto, es aplicar lo que realmente Jesús me está diciendo que debo hacer. ¿Qué hizo él? O sea, realmente a mí me interesa lo que él hizo. Y si está hablando de la gloria, o sea, se está refiriendo, como decía el pastor, a la gloria de Jesús. Y aquí ellos como que en parte le dieron la importancia, o sea, dice que Pedro le dijo ahí a Jesús, le dijo, bueno, es para nosotros que estemos aquí, o sea, es un privilegio. O sea, esto no es cualquier acontecimiento, estamos nosotros, que era bueno, pero hagamos 3 enramadas, o sea, ahí ya se tiró todo, o sea, yo lo veo así. Sí, claro. Perdón la expresión, pero para mí fue así, o sea, como ya la amarró, o sea, ya no es tan espiritual. Victoria. Pero en cambio a mí eso me parece muy relevante. Hermoso. Porque, primero, siempre me ha llamado la atención el personaje de Pedro, porque yo me identifico mucho con Pedro. Y yo digo, pues, me falta tanto.
Pedro. En este momento soy como Pedro. Pero entonces es justamente eso, porque es que nosotros tendemos a trivializar, a veces por trivializar, y yo pienso que esa posición de Pedro es lo que le da relevancia a todo lo demás. Fíjate la mentalidad de nosotros cómo es. ¿Acaso quienes en este momento, o sea, humildemente, y tengo que reconocerlo con todos mis errores, yo soy más como Pedro que como Jesús, que tengo que llegar allá, pero yo en este momento me reconozco como Pedro. Es tan importante que Pedro haya llegado a ser, que uno en este momento dice como el chavo y también, supóngale ser claro, pero es importante, o era importante que Pedro dijera eso para que yo entendiera que la vaina no era por ahí. ¿Me hago entender? O sea, que a mí me parece importante eso. Y es como, eso es una cosa que vamos a reflejar lo que tú decías, o sea, sí, reconocemos que es muy importante, o sea, es que, lo decíamos al principio, los eligió a los tres. Pedro fue un hombre que, o sea, creo que a cualquier persona tú le preguntas que haya escuchado alguna vez de la palabra, tú le preguntas quién era Pedro y te va a decir quién era Pedro. Le preguntas cómo se llamaba el otro, cuál era el nombre de los dos Judas y te va a decir, había otro Judas. Porque el nombre de Pedro es un nombre que se repite mucho en la Biblia y es un nombre que se resalta mucho en la Biblia y es un nombre que la embarró mucho porque decía muchas cosas que eran como Pedro, en serio, o sea, pero la verdad es que a nosotros nos pasa todo el tiempo, igual que a Pedro, sino que pues digamos que a nosotros se nos ha revelado una imagen más grande de la que Pedro alcanzaba pues en su momento a percibir. Entonces sí nos pasa lo que las dos mencionaban. Sí, dentro de, o sea, reconocer esa figura que era Elías, que era Moisés, que no eran cualquiera. Ellos siendo judíos, los tres siendo judíos, reconocían, sabían que ellos eran muy grandes, que estaban ante muy grandes. Pero entonces ahí sale lo que tú dices. Amigos, sí, son muy grandes, pero es que ustedes han tenido como por, no sé cuántos años les ha pasado, digamos, un año, han tenido uno que es más grande. Dense cuenta que de verdad es más grande y que esto es temporal. Que igual la gloria que podrían reflejar ellos dos no es la mitad de la gloria de Jesús. Entonces es como magnífico, pero... ¿Y ustedes no piensan que es como la causa y el efecto? A raíz también de la misma posición del corazón de Pedro viene lo que sí. Es eso. O sea, Dios nos examina el corazón también y uno dice, yo estaba pensando una cosa y Dios una cosa piensa el burro y otra que lo están manejando. Lo que pasa es que nosotros siempre, o sea, yo quiero darme a entender, o sea, a mí todos, yo creo que todos tenemos como la libertad de expresar. O sea, yo estoy hablando de lo que a mi manera de ver. Claro. O sea, yo que di, que ella dijo una palabra y fue la palabra reverencia. Entonces yo, ¿a qué es el reverencia? Entonces, bajo, ellos estaban impactados. ¿Sí? Uy, pues ver a Moisés, al primer profeta, ver a Elías también, el profeta, o sea, el significado y la connotación que tiene que Jesús estuviera hablando con ellos. Pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que fácilmente, o sea, yo traigo la palabra a mí, no sé, a mí me encanta eso, digo, wow, Señor, tú me estás diciendo esto a mí. Entonces, para mí es muy hermoso porque ver que me está confrontando a mí primero, o sea, me está diciendo, usted por estar dándole reverencia a otras cosas se está olvidando de mí. O sea, y eso es lo que le pasó a Pedro. Obviamente, yo soy más Pedro que Jesús, o sea, tendemos más a eso. Pero quiero resaltar eso, o sea, es como mostrarles cómo el Señor es hermoso, que nos muestra que por tener la mirada al horizontal nos olvidamos y la quitamos de donde no tenemos que quitar. Pero, digamos que un tema de las enramadas que no sé si haya lugar para verlo, es que los israelitas tenían una fiesta, la fiesta de las enramadas, quizás de ahí viene Pedro motivándose por crear esas tres enramadas, porque lo que hacían en la fiesta era que se construían las enramadas y los israelitas nacidos, como se llamaban ellos, dormían ahí 7 días debajo de las enramadas. Entonces él diría, no, pues esta gente se va a quedar aquí, no se me imagino, vamos las enramadas y se quedan aquí, ¿sí? Pero cuando dice, él tan pronto dice eso, ellos ya se están yendo, pues claramente ellos no venían a la fiesta de las enramadas, o sea, había una buena intención de Pedro, y cuando él pero la misma palabra lo dice, él ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, ¿sí? Porque no estaba entendiendo el contexto real de la venida de esos dos, de Moisés y Elías, a ese momento, digamos, para reafirmar
lo que se venía a cumplir del plan de Dios, entonces, sobre Jesús. Entonces, pues claro, pues si es lo que la tradición me ha dicho, pues yo sobre la tradición actúo, ¿sí? Y lo que nos ha dicho Jesús todo el tiempo es, oiga, no son las leyes de los hombres, o sea, sí hay que respetarlas, pero aquí no es, lo que vale no es la ley del hombre, sino lo que representa a Dios y Jesús. Entonces es como verlo desde ese punto. Gracias a que existen en la Biblia ejemplos como el de Pedro o el de Saúl, o sea, no todos podían ser buenos ni todos podían destacarse en la voluntad de Dios. Es que nosotros aprendemos, ¿sí? Claro. Allí es donde nosotros nos reflejamos. Ahorita es muy fácil decir el tampoco Pedro porque nosotros sabemos todo lo que sabemos. Claro. Pero el contexto sí. Pedro no lo tenía todo. Sí, claro. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Bueno, entonces pues como lo que nosotros vimos aquí es que pues Pedro estaba pues diciendo esto de las enramadas y eso. Entonces mientras él estaba como en ese acto, viene una nube que pues los cubre y entonces ellos tienen miedo. Y cuando entran a esta nube pues ya viene lo siguiente. Entonces, bueno, esa sería como el análisis así general. De acá destacamos pues el temor que ellos tuvieron cuando vino esa nube. Y pues, o sea, la parte como que, no sé, como que uno puede interpretar ahí, por así decirlo, es que esa nube es como, pues por lo que viene después, es como Dios mismo, que viene a ellos y les dice, o sea, como a ellos no los adoren, solo oigan al Hijo. Si ven que Él se encarga de todo, si nosotros nos disponemos. O sea, Él permite primero que Pedro se emocione. Es natural, del hombre natural, emocionarse, las emociones. O sea, en el alma están eso, las emociones, los sentimientos, la voluntad. O sea, mire que las emociones de Pedro, la voluntad se le movió y dijo, bueno, vamos a hacer 3 enramadas. O sea, como que vamos a poner la voluntad para hacer esto. Pero después viene lo espiritual. Ese es el proceso. Ese es el proceso hermoso. Cuando uno dice, el sentido es este, pero lo espiritual es este, me manda esto. Entonces, él mismo se encarga de esos asuntos. O sea, de ir orientándonos y decir, esto es de la parte de las emociones y esto es parte del espíritu. O sea, no se goce tanto aquí que esto es temporal, no se goce tanto en esto que esto es pasajero, no se goce tanto, tampoco se aflija tanto por esto que esto es temporal. ¿Sí? Entonces, porque va a perecer, pero mire lo que va a pasar. Entonces, Él interviene, siempre Él va a intervenir, siempre está interviniendo. Y es algo sobrenatural, porque nosotros pues aquí decíamos, pues bueno, la montaña puede tener, no sé, por la ubicación geográfica, 1200 metros, no sé, pero o sea, que llegue una nube uno a esa altura, o sea, que baje esa nube en ese momento, decía, pues eso le está diciendo el texto, o sea, ellos se asustaron, vieron que la nube los cubrió, pero en una nube, y se asustaron, vieron que todos oigan que algo está pasando, o sea, sintieron como ese temor al ver ese evento, y como que lo que pone a los que están leyendo ahí es como, oiga, pero uy, bajo una nube, y se asustaron, pues claro. Y si ven a veces que los mismos procesos de Dios, eso nosotros no somos como el Leviatán, exentos de temor. Hay cosas que lo hacen a uno sentir el temor. Hay cosas, situaciones de Él, que Él está orando y uno dice, o sea, uno como que uno dice, Dios mío, o sea, es eso, es pasar de las emociones del sentido simple a la parte del espíritu, es mirar y decir, solamente Él puede hacerlo, solamente Él puede estar ahí. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Nosotros fuimos un poco más atrás del texto y relacionamos las preguntas que le hizo Jesús a Pedro después del milagro de multiplicar los panes y los peces. En el capítulo, en el 9, en el versículo 17, después les dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos
ha resucitado. Él les dijo nuevamente: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Hasta aquí, viendo estos acontecimientos, fueron 8 días antes de que o sea, creemos que esta es la razón por qué Pedro debía estar allí. Porque él ya había afirmado que él era el Cristo de Dios. Sí. Y aún así, cuando vio a Elías y a Moisés al lado de Jesús, los tomó por iguales a él. Pero la voz del cielo le reafirmó nuevamente: oiga, hermano, este es mi hijo, a él oír. Y no lo escribió Lucas para que solo Pedro quedara con esa idea clara, sino que para que nosotros también lo viéramos. Y nos reafirmó: este es mi hijo, a él oír, no importa nada más. Y como ellos eran judíos, era toda una institución judía. O sea, el solo hecho que ellos también habían escuchado, ahí, mire, a ratos uno mira, y yo digo, si solamente tuviéramos el cuidado de leer los textos a donde me manda la palabra. Ahí hay unos textos en Isaías 42, cuando el bautismo del Señor Jesús, este es mi hijo amado, a él en el que tengo complacencia. Si uno tiene eso, uno alimenta el texto con solo los textos que aparecen ahí al pie de página. O sea, como ellos eran judíos, eran conocedores de las escrituras, ellos sabían que Moisés les había declarado. Y dijo: ay, son las mismas palabras que Moisés declaró: profeta les levantará el Señor como yo, a él oirán. Y la voz misma dice lo mismo: a él oír. Ay, entonces toca oírlo a él, ¿cierto? Es como la conclusión grande que ellos deben sacar, la conclusión grande que nosotros debemos sacar. Es eso, nunca perder el propósito del por qué se escribió ese texto, de quién es el emisor de ese texto, o sea, quién lo está narrando. Pero yo no me imagino a un Lucas incrédulo, yo no me imagino a un Lucas, lo que dice Andrés, o sea, yo no me imagino a un Lucas escribiendo y diciendo: ¿será que el Teófilo sí va a creer? Oiga, pues yo lo voy a escribir por si sí, por si no. No, porque él dice diligentemente he indagado, diligentemente. O sea, claro, él se puso pilo, o sea, era un erudito. Y entonces él dijo: es que, o sea, yo me lo imagino diciendo: bueno, ¿para qué Teófilo? Yo no sé hasta qué punto ellos me entendieron la connotación de que esta palabra iba a ser como un río de agua de vida. O sea, que iba a correr, iba a correr, iba a correr, iba a correr, y que 2000 años después la tenemos nosotros acá. Entonces, eso es lo relevante, eso es lo importante, que el que escribió lo escribió creyendo, para el que lea, lo crea también. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Estos libros se escribieron. O sea, dice que no cabrían en él, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Pero esto que se escribió ¿para qué? Crean, para creer, y creyendo tengamos la vida y poder aplicarlo, o sea, poder trabajarlo en la parte del espíritu. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ajá. Qué bien. Nos llama la atención como 3 aspectos, y es que dice que cuando ellos escucharon la voz y cesó la voz, hallaron a Jesús solo. Correcto. ¿En qué momento también en la Biblia vemos que Jesús estaba solo cuando fue crucificado? Se oscureció todo. Y que ellos callaron. Ellos no quedaron mudos. Y aparte de eso, que no dijeron nada a nadie. O sea, ellos estaban como asombrados de eso que habían vivido en ese momento, de esa voz que habían escuchado y de ese momento que habían vivido con Jesús. Y en una parte también Moisés, Elías, Dios no es Dios de muertos, es de vivos, pero ya pasó, ¿cierto? Y está ahí él. O sea, ya lo encontraron fácil. Ya, sí. Venían caminando con él, venían caminando. Pero es eso, yo le atino más, dime. También nos llama la atención el por qué ellos callan, ¿no? Sí. Y es ver que están siendo necios porque ellos tal vez se deslumbran de ver
a Moisés y a Elías, ¿no? Tanto que dicen, quedémonos aquí, ¿sí? Y es más, yendo a la persona anterior, en el ambiente está y en el pueblo judío está eso de que eso no es. Tanto que Jesús les pregunta a ellos, dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro bien le declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando oyen la voz, es como cuando uno está haciendo terco y no quiere ver y que le dicen, mire, es él, óiganlo. Como que quedan, sí, o sea, oiga, ¿es este entonces? Él es el que va a traer salvación. Él es el que nosotros debemos oír, es él al que nosotros debemos seguir. ¿Sí? Quedan perplejos ante esto, además que lo que tú referías ahorita, Betty, que Lucas está dándole testimonio fiel a Teófilo, ¿no? ¿Para qué? Para que crea esa verdad. ¿Sí? Bueno, precisamente por eso vemos antes que desaparece Moisés, que desaparece Elías, como quien dice, a él es al que tienen que oír, a él es al que tienen que no solamente oír, sino obedecer. Entonces ellos quedan como, ¿sí? Como cuando o sea, dicen la verdad y uno queda, no hay nada más que decir. Y es la segunda vez que se oye, ¿no? Bueno, ya se había escuchado cuando Jesús fue bautizado y también oyen una voz del cielo, ¿no? Que dice, este es mi hijo amado. Confirmar y confirmar. Y otra vez. Mire, en los grupos de estudio, mire que la iglesia es grande. Y de pronto la gente dice, sí, voy a hacer el grupo de estudio. Yo siento que si estamos en la parte del espíritu del texto que nos mueve, por eso estamos haciendo los grupos de estudio. Mire, si yo lo creo, si la palabra que yo voy a llevar el día que yo haga el grupo de estudio es vida en mí, yo transfiero esa vida. Si es vida en mí, si existe la duda, o sea, yo puedo en un momento dudar y yo le digo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda, o sea, y yo alimento la fe y la duda se debilita con la palabra. Pero es eso, si yo lo estoy creyendo, si yo estoy esperando, o sea, si yo estoy tan convencida de lo que Dios me está diciendo, y yo comparto, mire, el martes a mí me llamó la atención que me insistía alguien en el grupo y dijo, no, pero sí, pero es que el texto dice que ellos no comprendían porque estaba velado. ¿Se acuerdan del texto del martes que estudiamos? ¿Cuál es? Pero ¿cuál era el tema? Se va a morir. Ajá. Y ellos no entendían bien de lo que hablaba en ese momento. Ajá. Entonces, yo estaba orando así, alguien estaba opinando y yo sentí que el Señor me decía también, háblenles que como Él no había muerto, pues el velo no se había cubierto, no se había roto, el velo para poder entender y llegar al lugar santísimo y entenderlo todo desde el Espíritu, porque el lugar santísimo era eso. Y entonces Orlando se quedó mirando y dijo, ay, oiga, no, pues sí. Y todo el tiempo me había estado como indagando, y con esa sola palabra él sintió la libertad. Y dijo, sí, claro, cuando él murió, el velo del templo se rasgó en dos, se partió en dos, entonces podía uno ver lo espiritual, porque era el lugar santísimo. Digo, ay, sí, es eso. Si yo lo hago en el espíritu, la gente lo va a percibir. Y Dios va a hablar, o sea, así como cuando le pasó a Saúl, que le perdieron los que él había enviado, y dice que después dijo, pero ¿qué se hicieron? Y todos llegaban y estaban profetizando, y cuando llegó Saúl, él también comenzó a profetizar porque había llegado donde estaba Samuel, y entonces se preguntaron, ¿Saúl también entre los profetas? Es eso, es tanto el ambiente espiritual que hasta las personas que no conocen tanto, hay una niña en el grupo, se llama Jimena, y ella está viniendo al grupo hace como desde el año pasado, en diciembre, y ella que día me dijo en el grupo, oiga, muy inteligente Jesús, ¿cierto? Pero así con una admiración hermosa. Y entonces uno dice, así no tengan el conocimiento, el Espíritu se mueve a tal magnitud en ellos porque están en el lugar, en ese aposento alto. Lo importante es eso, hacer que el ambiente sea como eso, como ese aposento alto, como ese lugar alto, porque se va a hablar de Él, se va a hablar de Jesús, que uno prepara y uno dice, Dios bendito, gracias, porque en esta casa se habla de ti, y volver ese lugar como es, ese lugar. Y entonces
yo miro es eso, yo veo, yo digo, hay personas que operan unas cosas tan hermosas, y que uno dice, y lleva 2 veces viniendo, y ya habla bien, o sea, revelaciones, cosas del espíritu, y uno dice, wow, o sea, no, yo no lo había visto así, pero él lo vio. Entonces es eso, es poder hacerlo en la práctica, poder hacerlo, pero yo siento que eso depende demasiado también del corazón de uno. Quiero citar desde la Biblia los 2 textos que, como nos dijo Beatriz, donde están los 2 puntos, nos está haciendo una invitación el escritor a que le prestemos atención a eso que van a anunciar, ¿no? Dice el versículo 33. Se me perdieron ahora los 2 allá. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decían. 35. Este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando nosotros estamos preparándonos para llevar la enseñanza a los grupos, eso será un buen tiempo que usted podrá invertir, no solamente en su vida y en comunión con el Señor, sino en algo que dará fruto para los oyentes. Dice la palabra que nosotros cada vez que hablamos es para edificar la iglesia y para salvación de los oyentes. Ese será nuestro propósito cada vez que vamos a una casa o vienen a su casa a estudiar. Pero concluyo con algo, y es, si la clave de un grupo de estudio, por lo menos con el propósito que el Señor nos dio, es que usted sea hallado un testigo fiel. Es decir, que cuando usted hable, aunque hable muy bien y haya estudiado muy bien, él invirtió un buen tiempo en la preparación de la enseñanza, usted vaya a hablar de lo que ha experimentado de primera mano. Y eso dará testimonio, porque la gente se da cuenta cuando uno imposta la enseñanza, o sea, cuando uno está repitiendo un discurso. Ese será el mayor de los éxitos. Sé que eso depende del corazón de cada uno de nosotros, pero dice la palabra que el Señor nunca echará fuera un corazón contrito y humillado. Y si usted honestamente quiere que Dios use todo eso que usted ha aprendido de la palabra para dar vida y para edificar la iglesia, Dios lo usará, no por lo bueno o lo malo que nosotros seamos, sino por los justos que somos por su sangre, la cual nos ha justificado y es la que nos da la libertad de poder anunciar su evangelio. Así que esto que aprendimos, Beatriz lo explicó todo con mucha dedicación, pero él al inicio dijo, lo más importante es el espíritu, el uso de esta enseñanza. Entonces está correcto, nunca desestime el tiempo que usted está invirtiendo para preparar un tema, no lo desestime. Hay unas personas que dicen, ¿cuánto tiempo debe tardar? No hay tiempo marcado. A la final usted entre más camina en el evangelio, ese tiempo le irá abonando cada día, cada año. Entonces habrán unos que dirán, no, para yo poder entender eso tardé 20 años, o sea que le duró 20 años preparando ese tema. Otros, como dijo Beatriz hace poco, llegarán y en los primeros días lo descubrirán. No importa el tiempo, nunca desestime ese tiempo, pero entienda que su corazón sea honesto siempre delante de Dios para que Dios lo use. Si usted no quiere impostar nada, Dios lo va a usar. Y en los grupos de estudio, toda esta enseñanza dará el uso, tendrá el espíritu correspondiente para que las personas reciban vida. Y después la manden a otro lugar. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener comunión entre nuestro espíritu y el espíritu de Él, y que cada vez que hagamos un grupo de estudio, seminario, taller, rendir culto, nuestro espíritu triunfe delante de Él. Dios y Padre, nosotros damos gracias, Señor, por habernos permitido congregar hoy en este momento. Padre, nosotros estamos aquí reunidos por causa de tu nombre, el cual es nombre sobre todo nombre. Y hemos aprendido, Señor, que al encontrar las letras, Señor, allí hay significados que traen una connotación, que traen un significado para el momento en el cual fue escrito, para el momento en el cual fue leído y ahora para nosotros, Señor. Nosotros te pedimos que tú nos des el poder ver espiritualmente, Señor, para poder hacer uso de todas estas letras, Señor, y de todo esto que hemos estudiado, Padre. Que tú nos des la habilidad para poder escudriñar, para poder saborear, para poder masticar cada texto bíblico, Señor. Ayúdanos, por favor, que todo esto redunde en vida, Señor. Que nosotros a donde vayamos podamos dar vida, que podamos enseñar el uso de la palabra, Señor. Y que esa palabra no sea la palabra que sale del hombre, sino la palabra que vino de tu boca. Y esa palabra dará vida y vida en abundancia. Así que por favor ayúdanos, que cada uno de nosotros
cuando tú vengas, seamos hallados como testigos fieles, no solamente durante el culto o durante nuestra oración matutina o en cualquier momento que la hagamos, sino en cada momento que nosotros vayamos a enseñar. Por favor, ayúdanos a tener dominio propio, para que ninguno de nosotros haya deseo de señorear a las personas que asisten, sino que por el contrario nosotros entendamos que la preparación de la palabra es parte del servicio, de ese gran ministerio que tú nos has dado, el ministerio de la palabra. Ayúdanos, que tu Espíritu siempre nos lleve a toda verdad y que cada vez que prediquemos haya libertad para poderte amar. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén.